Bienvenidos jóvenes. Bueno, en parte de mis clases vamos a ver un proyecto que se llama autoclave. Entonces, vamos a explicar un poquito qué es lo que veríamos en estos videos. Mm, bueno, dice que para el desarrollo del siguiente proyecto se seguirá el siguiente orden. Explicaremos qué es un autoclave y para qué se usa, la estructura física. Eh, Mencionaremos de manera muy breve lo que sería la instrumentación electrónica básica, la secuencia básica de procesos, programas utilizados para su simulación, su gemelo digital, el desarrollo del gemelo digital en CIMIT y el desarrollo de la programación en TIA Portal. Se pretende poder generar lo que es un data logger para la captura de datos. En la fotografía podemos observar lo que viene a ser una autoclave. Entonces, la autoclave que se tratará es una muy parecida a la que se ve en la fotografía. Es más o menos como 5 o 6 metros de largo por 1.6 metros de diámetro. Y es de las que todavía tienen una puerta de volante. ¿Para qué se utilizan? Se utiliza para la esterilización pues de materiales y también para la parte de la industria de los alimentos. Entonces, muchos de los alimentos necesitan para su conservación que se les someta a cierto proceso de mantener presión y temperatura en determinado tiempo. No me voy a meter mucho en ese tema porque realmente desconozco. Nos vamos a centrar un poquito en la parte de la secuencia. Entonces, si hay sí hay muchas interrogantes sobre los procesos químicos. Yo de una vez aclaro que no estoy muy metido en esa parte, ¿no? Entonces, me interesa cómo programar, cómo controlar las variables y bueno, es lo que se tratará de ver. ¿Cómo funciona? Dice, el principio básico es similar al de una olla de presión doméstica. En sí lo que se genera es que en ese depósito hermético se le va a inyectar lo que viene a ser vapor de agua. Entonces, ¿dónde se calienta el vapor? Pues se calienta en una caldera. Se le va a inyectar vapor y como es un depósito hermético, se va a forzar a que aumente la presión y la temperatura. ¿Cómo funciona? Bueno, en una parte del proceso dice que lo primero que se debe hacer es la eliminación del aire. El aire frío es expulsado del interior para que el vapor ocupe todo el espacio. Entonces, cuando se empieza a inyectar lo que viene a ser vapor, se abre el venteo y se prende lo que viene a ser el ventilador para que de esta manera se limpie todo el espacio no sé, aire contenido y se haga un proceso homogéneo. Entonces, eso es lo primero, sería como la primera parte. Bueno, acá menciona, dice acción térmica. El vapor a alta temperatura penetra en los poros de los objetos, desnaturalizando las proteínas de microorganismos, bacterias, virus y esporas, eliminándolos por completo. Bueno, y acá en la fotografía se aprecian dos carritos con productos y algunas recetas, simplemente donde viene la temperatura de proceso, por ejemplo 121.1 grados centígrados y tiempo. Entonces, si ahí vienen unas recetas X de algún producto de alguna empresa. Etapas del proceso, hay un precalentamiento de 0 a 85 grados centígrados, hay una etapa de calentamiento de 85 a 121, hay una etapa de penetración que es cuando se controla la presión y la temperatura durante un tiempo determinado que se llama penetración. De manera genérica, por ejemplo, temperatura 121 grados centígrados y una presión de 2.1 bares. Posteriormente se realiza el preenfriamiento, que es la disminución de la temperatura de 121 grados a 105, con una presión que oscile entre 2. A 1.7 bares. Segunda etapa de enfriamiento, vamos a bajar la temperatura de 105 a 75 grados. Y la presión la haremos oscilar de 1.7 a 1.1. Enfriamiento, segunda etapa, liberación de presión de 0.2 en 0.2 hasta llegar a 0, con el venteo abierto y
finalmente se genera lo que viene a ser el recirculado. Acá el recirculado lo que se trata es de que las dos etapas de enfriamiento se realiza con agua y la etapa que dice preenfriamiento se realiza con aire. El recirculado, más que nada, actúa en las etapas de enfriamiento. ¿Por qué es importante el recirculado? El agua, una vez que entra a la autoclave para poder enfriar el producto, si no se hace el recirculado, es muy difícil hacer que baje. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Esa agua que ya entró a la autoclave se bombea con una bomba de retorno hacia la parte exterior donde debe haber una torre de enfriamiento y se le da, se recircula. ¿Para qué? Para hacer que el agua pierda temperatura. Y bueno, después de que se genere el recirculado ya va a depender de la decisión de la empresa o la decisión del operario, no sé. Eh, por ejemplo, podemos decir que si la temperatura llega a 70 grados y la presión está en 0 bares, se puede liberar el agua contenida. Y ahí terminaría el proceso. Bueno, acá se aprecia una imagen del autoclave limpia. Acá se aprecia cómo se meten los carritos que van a ser procesados con producto. Bueno, y acá dice componentes principales. Para garantizar la seguridad y eficiencia, un autoclave cuenta con elementos críticos. Al final de cuentas, la autoclave es una cámara de presión. Entonces, necesitamos montar lo que son válvulas de presión, válvulas de alivio por si llega a haber un error en la electrónica. Si llega a haber un error en la electrónica, esas válvulas se calibran de manera de que no se rebase cierta presión y de manera automática se activen. Entonces, es un hecho que debe tener este tipo de válvulas, ¿no? Porque si no, pues puede pasar un accidente. Debe de haber manómetros para la indicación de la presión, debe haber sensores de temperatura, y algunas autoclaves tienen sensores de vacío, entonces hay mucho que se puede abarcar, dependiendo de qué tanto se quiere instrumentar. Sistema de control, dice a menudo un PLC. Vamos a utilizar un PLC S7. Bueno, acá hay un detalle. La versión para poder... Bueno, acá el detalle es el siguiente. En mi caso, yo tengo acceso a un PLC S7200 con una memoria SD para el data logger. Pero el software CIMIT que estoy utilizando es una versión demo. Entonces, realmente yo no puedo interactuar con un PLC S7200 usando directamente CIMIT. ¿Qué es lo que se generó? Se generó una comunicación vía Modbus entre el PLC S7200 y el PLC S7500 para poder interactuar y poder guardar los datos usando un data logger que se usaría en el PLC 1200. Acá en la fotografía aparece un tablerito que se aprecia cómo se está en etapa de armado y se ve un PLC de la serie 1200. Bueno, acá se muestra lo que podría considerarse una válvula acá en esa parte donde se ve un motor color verde sería una bomba. Esa sería la bomba de recirculado. Y acá sería su electroválvula. Acá en la foto de la derecha se ve lo que viene a ser una válvula para el control de la entrada de vapor. Entonces acá se está utilizando un actuador neumático con un posicionador que varía de 0 a 20 miliamperes y la válvula pues su rango de apertura es de 0 al 100%. Acá se aprecia el ventilador. Entonces es un motor arriba de 5 HP que mueve un sistema en la parte interna del autoclave y lo que se trata es de movilizar el aire que se encuentra en la parte interna. Acá simplemente se aprecian algunas válvulas de la entrada de vapor. Entonces, eso plateado que se ve es la entrada de
lo que viene a ser el vapor, y lo amarillo viene a ser el aire comprimido. Bueno, ahí se ve la instrumentación, los sensores de presión y de vacío. Son en esos píxeles que parecen espirales. Se encuentran montados sensores de presión y de vacío. En la parte del medio se aprecian los sensores de temperatura de tipo RTD. Y al lado, el primer sensor que se ve a la izquierda viene a ser un sensor de, a ver, déjenme recordar, es un sensor de presión. Bueno, ahí aparece simplemente una fotografía donde se ve que es para el sellado de las bolsitas. Ahí el transmisor que se utilizó para el sensor de temperatura. La parte interna del autoclave, ahí se aprecia lo que está al fondo del ventilador. En la parte de abajo se aprecian los rieles. Y pues no hay mucho que decir, simplemente se utiliza para el tratamiento térmico de diferentes productos. En este caso es un alimento. Bueno, ahí en la imagen dice etapas del proceso. En esta imagen se pueden apreciar la autoclave con sus componentes y ya está llena con producto. Acá se especifica algo que dice torre de enfriamiento. Entiéndase que la torre de enfriamiento ahí sería algo externo donde se hace circular agua a diferente temperatura y provocando que el agua de enfriamiento se enfríe. Y ahí aparece aire comprimido, vapor, ventilador, bomba de enfriamiento y pues la autoclave es el recipiente a presión. No hay mucho que decir ahí. Luego dice inyección de vapor directo entre los coches. Entonces, los coches o carritos son estos. Esos cuadritos grises. Entonces, si inyecta vapor, sería esta parte rosita que se ve acá en la parte de abajo. Va a entrar el vapor por la parte inferior. Posteriormente dice que se prende el ventilador para hacer que el vapor se le dé cierta movilidad y pueda calentar el producto tanto por abajo como por arriba, tratando de que sea lo más homogéneo posible. Bueno, ahí es la agitación. En cierta parte del proceso es necesario meterle lo que viene a ser aire comprimido. El aire comprimido lo que va a hacer es que va a ayudar a que en la etapa de calentamiento, cuando se le está inyectando vapor, va a ayudar a que la temperatura aumente. Hagan de cuenta que hay una parte donde la temperatura, por así decir, se estanca un poquito. Entonces, cuando se le inyecta aire comprimido, lo que se forza es a que aumente la temperatura de una manera, es como una ayudadita al vapor para que ese aumente la temperatura. Bueno, ahí aparece lo del aire comprimido. Y bueno, acá no se ve, pero se supone que se lleva la etapa de penetración y una vez que realizas la etapa de penetración, ya lo que sigue sería la etapa de enfriamiento, que sería la inyección de agua. Y acá se ve en rojo que sería el agua, en la parte que sería el agua caliente, la parte azul se supone que es el agua que está entrando azul, ¿cómo decir? El azul más oscuro es el agua fría que está enfriando los carritos. El color rojo es el agua caliente. Y en la parte de arriba se aprecia un azul muy bajito, que podría decir que es el de la torre de enfriamiento. Y bueno, ahí se termina el proceso. Se sacan los carritos. Acá lo que se mencionará es un poquito sobre la configuración del PLC. Se utiliza un PLC. Aquí se utilizaron dos PLCs, uno que le llamamos cliente y otro servidor, uno con la dirección 1.1, otro con la dirección 1.5. Acá aparece el direccionamiento del PLC 1200, empiezan en 0. El direccionamiento de las entradas analógicas que empiezan en 64. En el 1500 igual el direccionamiento de las entradas digitales en 10 y 11, las salidas en 4 y 5.
el direccionamiento de los módulos analógicos, que empiezan las entradas en 0 al 9 y las salidas del 0 al 3. Y bueno, acá se aprecian las capturas de lo que viene a ser las tablas de valores. Válvula de vapor, válvula de drenaje, válvula de venteo, válvula de aire comprimido, ventilador, bomba, calentamiento, enfriamiento, bomba de retorno. Esas son las variables que pasará el 1200, pasará el 1500 al 1200. Y también se aprecian las variables de presión y temperatura. Entonces, hay un intercambio de esas variables. Acá se aprecia una captura de lo que viene a ser el PLC Sim Advance en el CIMIT. Y bueno, acá de rápido dice, es como la receta: calentamiento. Abrir venteo y ventilador y vapor 100% hasta llegar a 85 grados. Cerrar venteo. Al llegar a los 115 grados, inyectar aire hasta llegar a 2 kilos. Al llegar a 115, reducir vapor al 70%. Continuar hasta estabilizar en 121 grados y 2 kilos. En esa etapa, muchachos, viene lo que es la penetración. Dice mantener a 2 kilos de presión y 121 grados. Abrir vapor para subir temperatura. Abrir aire para subir presión. Abrir venteo para bajar presión. Abrir aire y venteo solo si es necesario para bajar temperatura. Posteriormente viene lo que viene a ser el preenfriamiento, que va a ser bajar temperatura inyectando aire, mantener presión entre 1.7 y 2 kilos hasta llegar a 105. Luego viene el enfriamiento, que va a ser ya el ventilador apagado, se mete agua, se mantiene la presión entre 1.7 y 1.5 kilos hasta llegar a 75 grados. Se saca el agua si es necesario. Acá dice el agua llega a 30, abajo de 75 grados, liberar presión del autoclave. Bajar presión de 0.2 en 0.2 hasta llegar a 0 kilos. Acá lo que se refiere, sacar agua si es necesario, se refiere a un nivel. Entonces, es un nivel. El 30 expresa como un nivel que existe dentro del autoclave, el contenido del agua. Si no se rebasa ese nivel, no se saca el agua, pero cuando se rebasa ese nivel ya se recircula. Cuando dice meter agua hasta 30, iniciar la extracción de agua con bomba de retorno, mantener el venteo abierto, abrir aire si tenemos suficiente volumen de aire, dejar abierto, si no abrirlo de manera intermitente por lapsos de 1 minuto, hasta llegar a la temperatura deseada. Esto, jóvenes, es una receta de una manera de hacer el proceso. Me van a decir, no, es que yo lo hago de manera diferente, no, es que en tal empresa el proceso se hace XY. Jóvenes, eso es un ejemplo. Cada empresa, cada quien hace este proceso a su manera. Entonces no me voy a meter en esa parte. Lo que realmente se busca es la parte de cómo automatizar. Entonces, el ejemplo que veremos es cómo se automatiza un autoclave con la programación lo más básica posible. Entonces, alguien me dirá, yo lo hago de manera diferente, eso que usted está presentando es obsoleto, eso que usted está presentando es no es útil, no sé. Ahí es cuestión de gustos. Yo lo voy a presentar de una manera y ya hay muchas maneras de hacerlo. Entonces, pues se presentará el proyecto de esta manera. Bueno, en los siguientes videos se va a ir mostrando el avance.